Hoy hablaremos sobre el trastorno límite de personalidad, o también llamado borderline, que traducido sería algo así como estar al límite, valga la redundancia. Ahora veremos por qué. Antiguamente las personas que sufrían este trastorno se consideraban que era una expresión relacionada con la esquizofrenia, pero en realidad es un trastorno de la personalidad. La persona tiene problemas con cómo expresa su relación con los otros, consigo mismo, sus ideas, su forma de enfrentarse a los problemas y en definitiva a todas las expresiones que conforman la personalidad. Es uno de los trastornos más comunes que nos podemos encontrar, afectando aproximadamente a un 2% de la población, y en especial afecta más a mujeres que a hombres. Este trastorno está dentro del grupo B de la clasificación de trastornos de personalidad, es decir, pertenece al grupo llamado inmaduros, pero no en el sentido peyorativo de la palabra, ojo. Este grupo se define porque los afectados suelen ser dramáticos, teatrales, emocionalmente inestables y con poco control de su conducta. Sí, vale, sigue sonando como si fueran unos niños malcriados, pero no es así. Detrás de cada trastorno siempre hay una larga y difícil historia. De hecho, no hay una causa única para el TLP. Su origen, como el de otros muchos trastornos, siempre es multicausal. Se sospecha que hayan causas genéticas, puesto que se ha demostrado que el TLP tiene fuertes vínculos hereditarios. También hay causas relacionadas con la función cerebral. Se han observado en estos pacientes que los núcleos cerebrales de las emociones y los núcleos de la toma de decisiones no se comunican bien entre sí. Y por supuesto, también existen factores ambientales que más que funcionar como causas, son más bien factores de riesgo. Y con factor de riesgo me refiero a que si alguien ha vivido alguna vez alguna de estas situaciones, tiene más posibilidades de desarrollar este trastorno. No significa que el hecho de haberlas vivido tiene que desarrollar obligatoriamente este trastorno. En este sentido, señalamos el abandono en la niñez o en la adolescencia, una vida familiar conflictiva disociada, comunicación deficiente con la familia y abusos sexuales, físicos o emocionales. Lo que caracteriza a la TLP, de una forma muy resumida, es una polaridad en la concepción de uno mismo, de los demás y del mundo. Entendiendo esta polaridad como desplazarnos a los extremos y entender el mundo solamente en blanco y negro, bueno y malo, bien y mal. Para entenderlo bien, una persona con TLP tendrá problemas con otras personas, con sí mismos, con sus emociones y con su manera de enfrentarse a situaciones estresantes. Y empezando con el nivel interpersonal, valoran a las personas en dos polos. O los idealizan o los demonizan. O son muy buenos o son muy malos. Además, esta polarización no es consistente y puede que hoy seas la mejor persona del mundo y mañana seas escoria. Y aún así, son personas muy dependientes que harán esfuerzos frenéticos para evitar el abandono, ya sea real o ya sea imaginario. Esto hace que sus relaciones personales sean muy intensas y muy inestables. A nivel intrapersonal, aplican esa misma polaridad a ellos mismos, teniendo grandes problemas de identidad, con problemas de autoimagen, de sentido de sí mismo, identidad de género. Otro elemento muy característico del TLP es una sensación de vacío y de aburrimiento constante. A nivel emocional son altamente impulsivos, con conductas que pueden ser dañinas para sí mismos, como puede ser el tema de consumo de sustancias, conductas de riesgo, el sexo. Y con conductas dañinas también se incluyen el daño autoinfligido y las amenazas recurrentes de suicidio. Son también muy inestables emocionalmente, tienen un estado de ánimo muy reactivo, o lo que es lo mismo, hoy pueden estar exageradamente felices y dentro de un rato estallar de ira por cualquier contratiempo. Y en cuanto al afrontamiento del estrés, si una persona con TLP se siente muy estresado o muy estresada, puede expresar ideación paranoide, o lo que es lo mismo, un sentimiento de que todos están en contra suya o que le persiguen. Sin embargo, es algo transitorio y no es una idea tan intensa como para que se considere un delirio paranoide. Bien, estos síntomas son los que se presentan en el DSM, que son los más generales y directamente observables, pero no son las únicas expresiones de estos pacientes. Existen otro tipo de síntomas más ocultos que solo se muestran si se profundiza en sus personalidades. Según el psiquiatra Vicente Rubio La Rosa, existen dos planos de síntomas ocultos que veremos de una forma muy resumida. Uno es para con uno mismo y el otro es para con los demás. En el plano para con uno mismo tenemos el autoengaño,
que es la forma en la que el paciente niega o no se da cuenta de la situación que vive. El miedo a sí mismo, que es todo lo contrario, es la consecuencia de darse cuenta de su situación y el pensar qué será lo próximo que haga. La toma de decisiones erróneas, consecuencia de su impulsividad, que es lo que lleva a la persona a elegir a los peores amigos, los peores hábitos, la peor comunicación, los mecanismos psíquicos de defensa, que hacen imposible al paciente tener conciencia de enfermedad, responsabilizarse de ello, creer que lo que hace es idóneo o acertado. Si no os suena el concepto de mecanismo de defensa, siempre podéis echar un vistazo a este tema que encontraréis en la tarjeta de YouTube y en la descripción del vídeo. La incapacidad de escuchar. Hace caso omiso de los consejos o pautas. La llamada herida narcisista, que es cuando la persona toma cualquier mínima frustración como un ataque directo a su ego. El remordimiento y la culpa. Un paciente con TLP no es egosintónico, es decir, no se siente bien con cómo es, por lo cual periódicamente suele experimentar ese remordimiento cuando es consciente de las consecuencias de sus actos. El síndrome de arrogancia, que es una estimación excesiva de sí mismo. También lo podemos llamar soberbia, pero no es una soberbia narcisista, es más bien una forma de defenderse y justificar sus actos. La somatización, un síntoma difícil de comprender. El paciente experimenta dolores físicos a consecuencia de su angustia continua. Y en el plano para con los demás tenemos la discusión del pequeño detalle. Es decir, el paciente pierde grandes cantidades de energía discutiendo sobre detalles sin importancia, perdiendo de vista el objetivo de la discusión y centrándose solo en lo anecdótico o circunstancial. El otro es un sujeto manipulable. Manipula a los demás, pero no lo hace conscientemente. Solamente es la forma que tiene de entablar relación con los demás. De hecho, de este trato proviene esa polaridad de considerar buenísimos o malísimos a las personas. Seducción y encanto. La mayoría de estos pacientes presentan una apariencia muy seductora o encantadora. Tampoco lo hacen conscientemente, ojo, pero es una capacidad que les sirve para enganchar a la otra persona. El miedo al compromiso. Y no solo lo referido al ámbito de pareja. En cuanto el paciente ve que algo puede formar parte de su proyecto vital, se esfuerza por romperlo. Nadie les entiende. Aunque en realidad no es que nadie los entienda, es que ellos justifican sus acciones disparatadas como si fueran normales. Exigen que los demás aprueben sus comportamientos, pero no entienden por qué los demás les reprochan a ellos los suyos. El mundo ideal. Un paciente con TLP suele pensar en su futuro como una utopía ideal, prácticamente imposible de cumplir para él o para ella. Este planteamiento de objetivos a largo plazo imposibles hacen que desistan de cualquier cosa porque ¿para qué si no lo voy a conseguir? Sí, sé que ha sido una descripción un poco larga, son muchos elementos. Por eso en la descripción del vídeo os dejaré el artículo de Vicente Rubio La Rosa para que le echéis un vistazo con más detenimiento. También para los curiosos y realmente interesados en este trastorno, os dejaré más material adicional. Una entrevista a una chica que sufre este trastorno, un cortometraje animado que explica muy bien en qué consiste este trastorno y un portal dedicado específicamente al trastorno límite de personalidad. Y como siempre salta la duda, ¿cómo se trata el trastorno límite de personalidad? Para empezar, no existe un tratamiento farmacéutico concreto para el TLP. Los medicamentos que normalmente se recetan son de cara a paliar los síntomas ansiosos, la ira o la depresión. El tratamiento más extendido es el psicoterapéutico, y concretamente con la terapia dialéctica conductual, que de hecho es un tipo de terapia diseñada específicamente para este trastorno. Con esta terapia el paciente aprende habilidades para afrontar sus impulsos y mejorar sus relaciones. Visto el tema, parece que ha sido muy frío, muy personal y demasiado descriptivo, sobre todo si hay gente en la audiencia que se siente identificado con este mal, ¿no? Pero con esto no quiero decir, o por lo menos si cogemos esta descripción, que esto sea algo especialmente negativo, que sean unas malas personas o que realmente se merezcan estar aislados y ya está. Estamos hablando de personas que tienen este tipo de problemas y el problema que tienen es que no son capaces de encontrar un término medio. No es algo que ellos no lo sepan hacer o no lo quieren hacer. Simplemente no son capaces. Y si veis la entrevista que tenéis en la descripción del vídeo, podéis verlo en una expresión muy sencilla. Las personas simplemente actúan por este tipo de impulsos, hacen cosas mal para que la gente se dé cuenta de que tienen ese problema, pero no saben expresarlo de otra manera. Recordad,
El TLP es un trastorno de personalidad. Es además uno de los más comunes que nos podemos encontrar. El paciente está al límite, o está en un polo o está en otro. Y no es porque no conozca los términos medios, es porque no puede alcanzarlos. Comenta qué opinas sobre este tema, si os ha gustado el vídeo, pues compártelo con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ver más trabajos como este. Esta semana hablaremos de otro de los trastornos más comunes que existen, la esquizofrenia. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.